Hola, en este tutorial vamos a hablar del derecho administrativo sancionador. Me estoy refiriendo a aquella potestad que tiene la Administración para castigar conductas que merecen un determinado reproche. No debemos confundir el ilícito administrativo, la infracción administrativa, con el ilícito penal, es decir, con el delito. En el primer caso aplicamos derecho administrativo sancionador, en el segundo aplicamos derecho penal. Así, me estoy refiriendo a aquellos supuestos en los que la Administración castiga a un conductor, por ejemplo, por no respetar la luz roja de un semáforo, o cuando castiga a este conductor por no hacer uso del cinturón de seguridad, o cuando, en aplicación del artículo 20 del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, se impone una sanción por incumplir las órdenes de la autoridad competente. En estos casos hablamos de derecho administrativo sancionador, hablamos de esa potestad que tiene la Administración para sancionar a los ciudadanos cuando cometen conductas constitutivas de infracción administrativa. Alejandro Nieto, en su libro Derecho Administrativo Sancionador, nos dice que el derecho administrativo sancionador encuentra su identidad cuando consigue determinar con precisión lo que le separa del derecho penal y demuestra así que no es una simple hijuela de este, del derecho penal, a la manera de un derecho penal de bagatela o de segunda categoría. Se produce, por tanto, un proceso de integración del derecho administrativo sancionador en el derecho penal. En ese proceso podemos distinguir tres momentos. En un primer momento se aplicó el derecho penal con carácter supletorio, siempre en defecto de disposición administrativa. En un segundo momento se dio un paso más y se optó por aplicar el derecho administrativo sancionador a los principios generales del derecho penal. Por último, en una tercera fase, se llegó al convencimiento de que era necesario aplicar los principios del proceso penal, eso sí, con matices, determinando qué principios del derecho penal resultan de aplicación y qué principios no resultan de aplicación. En el campo del derecho administrativo sancionador no contamos con un código, con una ley que regule todas las infracciones administrativas. La Ley de Procedimiento Administrativo establece con carácter general la relación de principios del proceso del derecho administrativo sancionador y las normas de procedimiento. Después, cada ley sectorial puede establecer especialidades en materia de procedimiento y determina la relación de conductas que son constitutivas de infracción administrativa. Por tanto, que en materia sancionadora rigen con matices los principios que informan el derecho penal. Esos matices no son más que restricciones o limitaciones a la hora de aplicar las garantías y principios del campo del derecho penal al campo o ámbito del derecho administrativo sancionador. Decíamos antes que era necesario determinar qué garantías propias del proceso penal resultaban de aplicación en el campo administrativo y qué garantías no resultaban de aplicación. Algunos autores han criticado ese abuso en la utilización de los principios generales del derecho. No obstante, debemos tener en cuenta, recordad que los principios generales del derecho son una fuente del derecho, como decía, debemos tener en cuenta que esos principios generales han sido positivizados, es decir, han sido recogidos en normas por el legislador. En concreto, la Ley 40/2015 enumera los principios propios del derecho administrativo sancionador. Esos principios son el principio de legalidad, el principio de culpabilidad y el principio de punibilidad. A su vez, dentro del principio de legalidad, debemos referirnos a las dos vertientes o garantías del mismo. De una parte, la garantía material, que se concreta en el principio de tipicidad, y de otra parte, la garantía formal, que se materializa en el principio de reserva de ley. Por lo que al principio de legalidad se refiere, el mismo viene recogido en el artículo 25 de la Constitución. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa. En el campo del derecho administrativo sancionador es el artículo 25 de la Ley 40/2015 el que enumera el principio de legalidad. Este artículo nos dice lo siguiente: la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocido por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta ley, la Ley 40/2015, y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 39/2015. En cuanto al contenido del principio de legalidad, el Tribunal Constitucional se ha referido al mismo. Así, es imprescindible, en primer lugar, que exista una ley. Hablamos de la garantía del lex scripta. En segundo lugar, es necesario que esa ley sea anterior al hecho sancionado. Hablamos de la lex previa y, por último, es necesario que la ley describa un supuesto de hecho determinado. Hablamos en este caso de lex certa.
Al hablar del principio de legalidad, distinguíamos dos garantías que integraban el contenido del mismo. De una parte, una garantía de carácter formal, que se concretaba en el principio de reserva de ley, y una garantía de carácter material, que se materializaba en el principio de tipicidad. Con relación a la reserva de ley, es necesario que exista una norma previa que regule las infracciones y sanciones. Una de las cuestiones que debemos plantearnos es si es suficiente con una ley ordinaria o es necesaria una ley orgánica. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 16/2014, ha dicho que es suficiente con una ley ordinaria. Y también debemos plantearnos si el decreto ley cumple con la exigencia de la reserva de ley. También el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en sentencia 3/1988, nos ha dicho que la utilización del decreto ley para la precisión de los tipos ilícitos y las correspondientes sanciones no supone una contradicción con lo dispuesto en el artículo 25.1. Por tanto, el decreto ley se configura como una disposición legislativa que queda integrada en el ordenamiento jurídico, primero provisionalmente hasta su convalidación y definitivamente tras esta, como una norma con fuerza de ley. Junto a la reserva de ley nos encontramos con la garantía de carácter material, el principio de tipicidad. Por lo que al mismo se refiere, es necesario que los textos en que se manifiestan las normas sancionadoras describan con suficiente precisión o con la mayor precisión posible las conductas que pueden acarrear la imposición de una sanción. El principio de tipicidad viene recogido en el artículo 27 de la Ley 40/2015, cuando nos dice que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. También dice este precepto que las infracciones administrativas se clasifican por la ley en leves, graves y muy graves, y que únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley. Por tanto, el principio de tipicidad tiene dos manifestaciones: una referida a las infracciones administrativas, es decir, la norma tiene que definir qué conducta constituye una infracción administrativa, y de otra parte es necesario que la norma determine las sanciones que deben imponerse cuando se comete esas infracciones administrativas previamente delimitadas. Por último, quiero referirme al principio de culpabilidad. Dentro de las infracciones administrativas tenemos que distinguir los principios o elementos objetivos y los subjetivos. El principio de culpabilidad constituye la manifestación, el elemento subjetivo de la infracción administrativa. A la culpabilidad se refiere el artículo 28 de la Ley 40/2015 bajo la rúbrica responsabilidad, cuando nos dice que sólo pueden ser sancionados por hechos constitutivos de infracciones administrativas las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los diferentes hechos cometidos a título de dolo o culpa. Por tanto, la culpa y el dolo son las dos manifestaciones del principio de culpabilidad. Con relación a la culpa, decimos que actúa con culpa quien omite la diligencia debida. Por tanto, la culpa requiere que se infrinja un deber de cuidado que era personalmente exigible. En cuanto al dolo, se compone de dos elementos: un elemento intelectual o cognitivo, consistente en saber lo que se hace, y un elemento volitivo, consistente en querer hacerlo. Las diferentes resoluciones administrativas que imponen sanciones suelen olvidar la motivación del principio de culpabilidad. De hecho, en materia tributaria existe una consolidada doctrina en la que se atiende a la motivación de la culpabilidad y se estiman los recursos, dejando sin efecto las diferentes sanciones tributarias impuestas en aquellos casos en los que no se motiva suficientemente la culpabilidad, es decir, en aquellos casos en los que se recurre a cláusulas genéricas o estereotipadas que resultarían de aplicación a cualquier supuesto de hecho, con independencia de las circunstancias concurrentes. En esos casos se atiende a la falta del necesario e imprescindible juicio de culpabilidad. En otros campos del derecho administrativo sancionador no se suele hacer referencia al principio de culpabilidad, siendo necesario, por tanto, no solamente determinar si la conducta es constitutiva o concurre el principio de culpabilidad, sino individualizar la modalidad del principio de culpabilidad concurrente y determinar si la conducta es culpable bien a título de culpa, bien a título de dolo.